Hola, 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 probando. Uno, dos, tres. Hola, probando, probando, uno, dos, tres, probando, probando. Probando, probando, hola, stop sonido, transmisión, probando. Hola, probando. 1, 2, probando. 1, 2, 3.
새콤달콤 양념 풍기는 멋쟁이 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야 춤을 출 거야. 뽐내는 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야 춤을 출 거야. 뽐내는 토마토 토마토. 뽐내는 토마토. 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기는 멋쟁이 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야 춤을 출 거야. 뽐내는 토마토 토마토. 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기는 멋쟁이 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야 춤을 출 거야. 뽐내는 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야 춤을 출 거야. 뽐내는 토마토 토마토. 뽐내는 토마토. Hola, hola, hola. 울퉁불퉁 멋진 몸매에 Hola, 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 hola. 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기는 Hola niños, una vez más les damos la bienvenida al culto de los niños de la Escuela Bíblica Soñadores, ¿sí? Como ya hemos dado la bienvenida, están presentes aquí con nosotros. Está Maciel, Jonathan, Alexander, Anaí, Rebeca y Josías, ¿verdad? Nos están acompañando en esta mañana. ¿Por qué? Porque los maestros han preparado un programa súper divertido para cada uno de ustedes y también para los que nos están viendo a través de la transmisión en YouTube, en Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también a los que nos acompañan aquí en el set. Le damos un fuerte abrazo de bienvenida y vamos a empezar con el programa el día de hoy, ¿sí? Ustedes saben que los maestros cada sábado están echando todo su corazón para poder compartir con cada uno de ustedes, ¿sí? Recuerdan que tenemos el tiempo de la mímica, tenemos el tiempo de la danza, el tiempo del teatro y lo más importante, el tiempo de la palabra de Dios, ¿sí? Para escuchar esta palabra que nos va a llenar de gran esperanza en nuestros corazones, ¿sí? Ahora, para dar inicio a este gran programa, vamos a invitar a nuestras maestras que nos han preparado una danza súper especial, pero para esta danza todos tenemos que irnos al fondo del mar, ¿sí, chicos? Tenemos que irnos a trasladarnos al fondo del mar para poder bailar junto a las maestras. Así que vamos a recibirlas con fuertes aplausos. 새콤달콤 향내 풍기는 멋쟁이 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야 춤을 출 거야. 뽐내는 토마토 토마토. 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고
새콤달콤 향에 풍기는 멋쟁이 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야 춤을 출 거야. 뽐내는 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Down here on the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. They shot 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse of fate. One day when the boss get hungry, yes, you gonna be on the plate. But oh, under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook up. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Since life is sweet here, we got the beat here naturally. Even the sturgeon and the ray, they did the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The lute play the flute, the cop play the harp, the players play the bass and they sound the chop. The bass play the brass, the chub play the tub. The flute is the duke of soul. The way he can play the lings on the strings, the chub rocking on the blackfish. He sings his belt and his spot. They know where it's at. They know that blowfish blow. Under the sea, when the sardine begin to begin, it's music to me. What do they got? A lot of sun. We got a hot crustacean band. Each little clown here know how to jam here under the sea. Each little slug here cutting a rug here under the sea. Each little snail here know how to whale here. That's why it's hotter under the water. Yeah, we in love here, down in the muck here under the sea. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향에 풍기는 멋쟁이 토마토 토마토. 나는야 주스 될 거야. 나는야 케첩 될 거야. 나는야
Muy fuertes aplausos. ¿Vieron nuestras maestras? Estaban disfrazadas de... ¿De qué estaban disfrazadas, chicos? Conejos, ¿verdad? Nuestras maestras. ¿Alguno de ustedes conocía esta danza? ¿Alguno de ustedes conocía la danza? ¿Sí? ¿O han visto la peli? Porque esta es de una peli de Disney. La Sirenita, exactamente. Muy bien, espero les haya gustado mucho. Y para la próxima vamos a aprender todos juntos, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el programa, ¿sí? Ahora, niños, viene la parte de la alabanza al Señor. ¿Saben cómo alabamos al Señor? A ver. Con el corazón, como dice Maciel. ¿Cómo ven los niños que están viéndonos a través en casita? ¿Sí? Con el corazón también nos movemos, con todo nuestro cuerpo. Movemos nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, ¿sí? Y tenemos que sonreír mucho. Este es el tiempo de la mímica, el tiempo de alabar al Señor. Los niños lo hacen a través de la mímica, ¿sí? Entonces ustedes deben estar bien atentos para poder ver a nuestras maestras y aprender con ellas. Y prestar mucha atención a la letra que nos acompaña en el tiempo de la mímica. Así que, ¿están listos, niños? Sí, muy bien, están listos. Entonces vamos a recibir a nuestras queridas maestras con fuertes aplausos, chicos. Amado Hijo, único del Padre Dios, dedicó este gran amor al mundo pecaminoso, que suene alegre para todo el mundo. El que vive en aquel tiempo aún está en mi corazón, para salvarnos, dándonos nueva vida. Hace mucho humildemente nació el Señor, el amado Hijo, único del Padre Dios, dedicó este gran amor al mundo pecaminoso, que suene alegre para todo el mundo. El que vive en aquel tiempo aún está en mi corazón. Que suene alegre. Ya, vamos a aprender la mímica, ¿sí? Juntamente con la letra, ¿está bien, niños? Para eso todos tienen que ponerse de pie. Vamos a aprender todos juntos, ¿sí? Todos pónganse de pie, por favor, niños. Vamos a aprender la mímica con la letra, ¿sí? Pero para aprender la mímica tenemos que estar primero firmes, ¿sí? Ya, firmes. Ya, a ver, todos firmes. A ver, todos firmes. Saludo. Muy bien. Y manos a la cintura. Ya. Ya, ¿ustedes saben cómo se llama la mímica? Que suene alegre, ¿ya? Entonces vamos a ver la letra y vamos a aprender juntos, ¿ya, niños? Primero dice que suene alegre. Ustedes van a hacer como si escucharan algo. Que suene alegre. 3 veces. 1, 2, 3. ¿Ya? Una vez más. Que suene alegre. Luego dice para todo el mundo. Para todo el mundo. Luego, ¿qué dice, niños? ¿Qué dice en la letra?
que nació hace mucho. ¿Quién nació en Belén, niños? Ah, era Jesús. Entonces, que suene alegre para todo el mundo. Luego que dice que nació. Ustedes, que nació hace mucho en Belén. ¿Ya? Una vez más. 1, 2, 3. Que suene alegre para todo el mundo. Que nació hace mucho en Belén. ¿Ya? Luego dice, esa es la primera parte, ¿sí? Van a recordarse. Luego dice, mucho en Belén. Luego, el amado Hijo, único Padre. ¿Quién era el amado Hijo? Jesús era su único Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el amado Hijo único del Padre Dios, luego dice, dedicó este gran amor. Entonces, estiran sus manos, dedicó este gran amor. Aquí dice al mundo. ¿Y cómo le presentamos al mundo? Grande. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué hizo Jesucristo? ¿Qué es el amor que nos ha dado? ¿Saben? Jesucristo murió en la cruz por el mundo. Ya entonces dice, el amado Hijo único del Padre Dios dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Ya antes el mundo tenía pecado, entonces es en el mundo pecaminoso. Luego otra vez, que suene alegre para todo el mundo, el que vino en aquel tiempo aún está en mi corazón. ¿Ustedes entienden? Dice, el que vino aquel tiempo. ¿Quién vino aquel tiempo? Jesús. Vino, el que vino en aquel tiempo aún está. ¿En dónde es, niños? En mi corazón. Muy bien. Ya luego dice siguiente, la última estrofa. Dice, para salvarnos. Entonces Jesús vino a salvarnos y dándonos nueva vida. ¿Ya? Para salvarnos, dándonos nueva vida. Luego dice, hace mucho, humildemente, se agachan un poquito, humildemente nació el Señor. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, entonces, una vez más, para salvarnos, dándonos nueva vida. Luego, 1, 2, 3, ¿ya? Una vez más, para salvarnos, dándonos nueva vida. Luego, hace mucho, humildemente nació el Señor. ¿Ya? ¿Hasta ahí entienden, niños? Ya, vamos a ver luego la siguiente. Luego otra vez repite. ¿Cómo era la primera estrofa? El amado Hijo. ¿Cómo era, niños, el primer paso? ¿Quién recuerda? El amado Hijo único del Padre Dios dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Luego otra vez, que suene alegre para todo el mundo, el que vino en aquel tiempo aún está en mi corazón. Ese es. Vamos a hacer desde el principio, niños, van a cantar todos, ¿ya? Vamos a hacer, a ver todos otra vez firmes, a ver todos firmes. Ya, firmes como soldaditos. Leo, firmes. Muy bien.
Luego, manos a la cintura. Ya. Más fuerte, otra vez. Manos a la cintura. Ya. Muy bien, entonces vamos a cantar, ¿sí? Vamos a hacerla con la letra 1, 2, 3. Que suene alegre para todo el mundo, que nació el Señor hace mucho en Belén. Luego, el amado Hijo único del Padre Dios dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Otra vez, que suene alegre para todo el mundo. El que vino en aquel tiempo aún está en mi corazón para salvarnos, dándonos nueva vida. Luego, ¿qué venía, niños? Tienen que estar atentos, niños. ¿Ya? Otra vez vamos a cantar, ¿sí, niños? Otra vez. A ver, primero vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Ya, niños, vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Que suene alegre para todo el mundo. Luego, ¿qué dice? Que nació hace mucho en Belén. Luego, niños, a ver, ¿quién recuerda? El coro, ya tienen que recordar, ¿sí, niños? Ya, que nació hace mucho en Belén. El amado Hijo único del Padre Dios dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Que suene alegre para todo el mundo. El que vino en aquel tiempo aún está en mi corazón. Luego, para salvarnos, dándonos nueva vida. Hace mucho humildemente nació el Señor. Luego, otra vez, ¿verdad? Único del Padre Dios, dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Otra vez, niños. Que suene alegre para todo el mundo. El que vino en aquel tiempo aún está en mi corazón. Ya, vamos a hacer con la música, ¿sí, niños? Último, ¿sí? Otra vez, firmes. A ver, todos firmes. Adrián, firmes. Firmes. Saludo. Ya, manos a la cintura. Ya, más fuerte, ¿sí? Con la letra, por favor. Manos a la cintura. Ya. Vamos a hacer. Que suene alegre para todo el mundo, que nació el Señor hace mucho en Belén. El amado Hijo único del Padre Dios dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Que suene alegre para todos
Ariel, listen to me. Un aplauso para ustedes. Ya, hasta aquí vamos a hacer la mímica. Sí, niños, luego van a recordar, sí, tienen que cantar. ¿Ya está, niños? Nos vemos más tardecita. Muy fuertes aplausos para nuestras queridas maestras, ¿verdad? Qué hermosa alabanza. A ver, ¿quién recuerda la letra? Un poquito. El amado hijo, dice. ¿De quién era el amado hijo? De Dios, ¿verdad? De Dios. ¿Y a qué vino, dice? A su corazón. ¿Pero qué vino a hacer en la tierra? A morir por nosotros, exactamente, por nuestros pecados, ¿verdad? Nació, ¿dónde nació el niño Jesús? En Belén, muy bien. Entonces, cada uno de los niños guarde muy bien esta mímica, esta alabanza, porque es muy importante el mensaje que hay detrás de esta alabanza, ¿verdad? El niño Jesús que nació en Belén y vino a justificarnos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el programa. A ver, chicos, vamos a preguntar a cada uno de ustedes, ¿a quién les gusta el teatro? ¡Wow! ¿Aquí a los varones no les gusta el teatro? Ah, muy bien, les encanta el teatro, ¿verdad? Nuestras queridas maestras han preparado un teatro asombroso y está muy, muy divertido porque en el teatro vamos a ver a dos animalitos. A dos animalitos. El teatro lleva por título El perro y el cerdo. ¿Alguna vez han visto ese teatro? ¿El perro y el cerdo, niñas? No, ¿verdad? ¿Y los niños que están en casita alguna vez han escuchado este teatro del perro y el cerdo? No, ¿verdad? Entonces, vamos a invitar a nuestras queridas maestros que han preparado este precioso teatro, pero recuerden, chicos, que deben verlo con atención, ¿sí? A ver, vamos a hacer una prueba de que si están atentos. A ver, vamos a tocarnos la cabeza. Vamos a tocarnos la rodilla derecha. El pie izquierdo. La oreja derecha. Ah, ya, muy bien, están atentos. Entonces, así mismo tienen que estar atentos para el tiempo del teatro. Así que vamos a recibirlos con fuertes aplausos. 봄내는 토마토 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향에 풍기는 멋쟁이 Érase una vez en un pueblo una anciana que criaba perros y cerdos. Bendito perro, eres tan encantador. Cuida bien la casa. Cerdo, eres tan bonito. Come bien también. No se enfermen los dos y crezcan bien. A la abuela le encantaba el perro que ladraba y el cerdo dormido, ¡wow!, como a un niño. Pero el cerdo no pudo escuchar a la abuela porque estaba durmiendo la siesta. De pronto, el cerdo pensó que a la abuela solo le gustaban los perros. Un día, el cerdo mordió al perro. ¿Por qué tú solo le gustas a la abuela? Ni siquiera lo sabes. Yo vigilo la casa todas las noches, pero tú solo comes y duermes todos los días. Cuando el cerdo escuchó las palabras del perro, pensó para sí mismo. ¿Ah, sí? A partir de esta noche, protegeré la casa sin dormir. Finalmente, cuando llegó la noche, el cerdo estaba llorando fuerte. ¡Ay, ay, ay! Hoy, 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 hoy. Ay, ay. La abuela se sorprendió y fue al patio. Ay, ¿Qué es ese sonido? ¿Acaso es un cerdo? ay, ay, ¿Qué está pasando? ay. El cerdo miró a la abuela y sonrió. Es
de noche, así que cállate y vete a dormir. Después de un rato, el cerdo volvió a llorar. Hoy, hoy, hoy. ¿Por qué el cerdo llora? ¿No durmió bien? ¿Qué le duele? A la mañana siguiente, la abuela pensó que el cerdo estaba enfermo, así que llamó al médico y le dio una gran inyección en el trasero del cerdo. Pero el cerdo siguió llorando esa noche y al día siguiente. Ese cerdo llorando toda la noche. No puedo dormir. La abuela, enojada, vendió a los cerdos. ¿No sientes pena por el cerdo que fue expulsado después de esforzarse sin conocer el corazón de la abuela? De esta manera, creo que Dios estará complacido solo cuando vivamos y le sirvamos con diligencia. Pero Dios nos ha abierto el camino para venir con valentía, confiando en la sangre de Jesús. Espero que disfrutes de la gracia de Dios. Muy fuertes aplausos para nuestros queridos maestros. Sí. ¿Ustedes vieron? El cerdito y el perrito, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ese cerdito? ¿Quería ser como él? Perro, dice, no, que quería cuidar la casa toda la noche. ¿Sí? Pero al final, ¿qué pasó? Lo vendieron, sí. Entonces, pero dice que Dios igual nos recibe con todo su corazón. No necesita que nos esforcemos, ¿verdad? Porque su amor de Dios es grande, grande, ¿verdad, niños? Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con el programa del día de hoy. Y llegó la parte más importante, niños. ¿Ustedes saben cuál es la parte más importante? La prédica, exactamente, la prédica. Y a ver, ¿cuál de los niños ha traído su Biblia el día de hoy? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Sí? ¿No? Ya, igual la maestra va a compartir con todos nosotros la palabra, pero necesitamos que presten atención, ¿sí? Si no, vamos a nombrar a cada uno. Nicolás, así vamos a decir. Nicolás, ¿está atento? Vamos a preguntar. ¿Sí? Alexander, ¿está atento? Así vamos a preguntar a cada uno de ustedes, ¿sí? Para que puedan participar y escuchar el mensaje que la maestra ha preparado el día de hoy. Así que vamos a invitar a nuestra querida maestra que nos ha preparado una prédica bastante interesante de un hombre muy pequeño que se llama... ¿Alguien conoce? Zaqueo, muy bien, Zaqueo. Así que vamos a recibir a nuestra maestra con fuertes aplausos. Hola niños, ¿cómo están en esta mañana? A ver, voy a preguntar primero a los niños, ¿sí? Hola niños, ¿cómo están en esta mañana? Bien. Ahora vamos a escuchar a las niñas. Hola niñas, ¿cómo están en esta mañana? Bien. Wow, sí que ustedes están con muchas energías. Entonces vamos a buscar en sus Biblias, en el libro de San Lucas, ¿sí? En sus Biblias los que trajeron. Vamos a leer un versículo, ¿sí? En esta mañana de la prédica. ¿Cuál es la prédica de hoy? ¿Ya? ¿Alguien ya lo tiene? Sí. Gael, si puedes venir, vas a leer. Sube. ¿Ya? ¿Alguien que quiera leer voluntario o voluntaria? ¿Quién? ¿Alguien? ¿O yo invito? Ya, Madeleine, ven. Sube. Vas a leer un versículo, ¿sí? Este versículo, versículo 10. Perdón, te pasé corriente. Ya, sí.
Este versículo, 10. Ya, antes. El título, ¿qué dice? Jesús y Zaqueo. Ya, hoy vamos a hablar acerca de Jesús y Zaqueo. Ya, lee el versículo 10, fuerte. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar ¿Y a salvar? A salvar lo que se había perdido. Sí, gracias, Madeleine, puedes sentarte. Ya, ¿qué dice en ese versículo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces yo tengo unas diapositivas para que nosotros podamos entender más. Vamos a pedir que puedan proyectar las diapositivas. Ya, el corazón de Zaqueo lleno de Jesús. Siguiente. Ya, ahí vemos a Zaqueo, ¿sí? El que está con una ropa amarilla. ¿Dónde está? En un árbol, sí. Ya, Zaqueo, ¿saben cómo era ese hombre? Pequeño, mediano, grande. ¿Alguien sabe? Sí, muy bien. Era un hombre pequeño, ¿sí? Por eso él está ahora en un árbol. ¿Saben por qué está en un árbol? Porque él quería ver el rostro, quería conocer quién es Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo dice que fue en el pueblo donde él vivía. ¿Dónde él vivía? ¿Alguien sabe cómo se llamaba su pueblo? ¿Alguien? ¿Ian? ¿Sabe, Nicolás, en qué pueblo vivía? Sí, en el capítulo 19, si ustedes leen en casa, dice Jericó. Ese pueblo era el pueblo de... ¿Qué pueblo era, niños? Jericó. Ya, Rebeca, sí. Entonces nosotros viendo aquí en esta imagen podemos ver, Zaqueo era el cobrador de impuestos. ¿Saben qué es cobrador de impuestos? Agarra mucho dinero. Siguiente, por favor. Vamos a ver. En esa imagen, ¿no? Ahí muestra, miren, ¿está feliz o está preocupado? Está triste, está preocupado, está, ay, así, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben por qué, niños? Él cobraba el impuesto, pedía el dinero a todas las personas del pueblo de Jericó. ¿Sí? ¿Por qué? Ese era él, eso era lo que él hacía en ese pueblo, era el cobrador de dinero. ¿Sí? Pero Zaqueo, aún él por el dinero, niños, tenía muchas riquezas, pero ¿saben una cosa? El corazón de Zaqueo estaba vacío, muy vacío. Había las tinieblas, como pueden ver ahora, ese es el resultado, como le ven a Zaqueo. Triste, también como dijeron, ¿no? Preocupado. Así también yo sé que en esta mañana hay algunos niños, algunas niñas que están así, como tiene en su corazón rabia o tiene tristeza, algo pasó, ¿no? Así como Zaqueo. Pero vamos a ver la siguiente diapositiva, niños. Ya, vamos a leer, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Miren, ese corazón está lleno de Jesús. Ya. Ese corazón lleno de Jesús, ¿qué hay en el corazón lleno de Jesús? Sí, todo lo que está ahí, niños. ¿Alguien quiere estar feliz en esta mañana? ¿O está feliz? Ya. Miren, niños, nosotros este corazón que vemos aquí en la diapositiva, este corazón lleno de Jesús, ¿saben quién nos da este corazón? ¿Cómo podemos tener este corazón? Primero, ¿quién nos da este corazón, niños? A ver, Laura. Jesús. Sí, Jesucristo. ¿Saben cómo nos da este corazón? Muriendo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Jesucristo murió, ¿cierto, niños? Muriendo en la cruz del Calvario, ese Jesucristo automáticamente llena mi corazón. Entonces, cuando mi corazón está lleno, ¿qué hay, niños? Cuando está lleno de Jesucristo.
muchas cosas más, ¿sí? ¿Por qué hay todo eso? Por Jesucristo. Entonces, Zaqueo también, ¿sí? Ahora vamos a leer una vez más el versículo 10. San Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Ya? Vamos a leer juntos. 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya. ¿Por quién vino Jesucristo, niños? Sí, ahí dice lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, así como Zaqueo, niños. Si en esta mañana también alguien, así como Zaqueo, su corazón está con rabia, con tristeza, ¿por qué esto así? Ahora escuchando la palabra, nosotros podemos recordar, Jesucristo vino, ¿por quién? Por esas personas. ¿Como cuál? Como Zaqueo. Zaqueo también. Zaqueo, su corazón, que había vacío. ¿Por qué? ¿Por qué había vacío? Porque él, ¿cómo vivía? En su corazón había tristeza, había oscuridad. ¿Por qué? Pero, ¿saben, niños? Cuando llegó Jesucristo, él hablando con Jesucristo, Jesucristo vino por ese tipo de personas. ¿Y esas personas quiénes son, niños? Nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso dice la palabra, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, nuestro corazón, ¿cómo está, niños? ¿Cuándo podemos saber? En mi corazón hay el gozo, hay la alegría. Jesucristo está en mi corazón. ¿Por qué está Jesucristo en mi corazón, Adrián, niños? Muy fácil. Jesucristo, ahí dice, vino a buscar y a salvar. Por eso Jesucristo ahora está en nuestro corazón. ¿Saben también, niños? Escuchando la palabra como ahora, nosotros podemos recordar cómo yo puedo tener la felicidad. ¿Por qué yo ahora estoy triste? ¿O por qué tengo rabia en mi corazón? Así como Zaqueo, ¿sí? Pero nosotros podemos recordar, Jesucristo está conmigo. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia dice que Dios está conmigo? ¿Sí o no? Sí. ¿Dice que me va a ayudar? Sí. Sí, niños. Entonces, ¿qué vamos a creer? La palabra. La palabra dice que Dios está conmigo. Dios me va a ayudar. ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Me va a ayudar, ¿entienden, niños? Por eso nuestro corazón puede estar feliz, puede estar con gozo, puede estar con alegría. ¿Entiende? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a orar para terminar. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cantar juntos, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Primero, manos en posición así. Ya, otra vez, yo voy a decir. Manos en posición. Ya. Ya. Vamos a hacer juntos, Señor de amor. Me van a seguir, ¿sí? Señor de amor. Un corazón pequeño. Señor de amor. Un corazón mediano. Ahora, un corazón grande. Señor de amor. Mi Jesucristo. Ya, vamos a juntar nuestras manos y vamos a inclinar nuestra cabeza. Sí, van a repetir conmigo, niños. Señor, en esta mañana le agradezco por su palabra, por el culto de niños. Usted solamente quiere dar la felicidad a mi vida por medio de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo. Ahora esa palabra cuide y guarde mi corazón. Gracias, Señor. Así le pido, orando en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Gracias, niños. Nos vemos.
Qué excelente la palabra del día de hoy. Yo me siento muy feliz. ¿Y ustedes, niños? ¿Sí? ¿No se sienten como Zaqueo? Que Dios dice que vino a buscar y a salvar. ¿Sí? No se olviden esa palabra muy importante que tienen que guardar. Que Jesucristo vino a buscar y a salvar. Así encontró también a Zaqueo, ¿verdad? Él estaba mirando desde un árbol y vio a Jesús, ¿verdad? Y se encontró con él. ¿Quién le gustaría encontrarse con Jesús? A ver, levante la mano. ¡Ah! Todos, ¿verdad? Yo también quiero encontrarme con Jesús. Entonces, por eso nosotros tenemos que escuchar a través de nuestras maestras la palabra de Dios, ¿sí? Muy importante el mensaje del día de hoy. Y ahora viene una parte muy, muy divertida del programa, ¿sí? ¿A quién les gustan las adivinanzas? Ay, ¿verdad? ¿Ustedes se saben las adivinanzas? ¿Sí? ¿Se saben algunas buenas o algunas malas? Buenas, ¿verdad? Sí, entonces, a continuación también nuestra maestra ha preparado súper adivinanzas para que ustedes, espero que hayan estado atentos a la prédica porque la maestra nos va a hacer unas preguntas muy interesantes, ¿sí? Entonces, vamos a invitar a nuestra maestra Eva que nos ha preparado las mejores adivinanzas. Bueno, ahora nos toca el segmento de las adivinanzas, así que vamos a ir con nuestra primera adivinanza. ¿Está bien, niños? Ay, no, antes que pongan la primera pregunta, los niños veo que están muy aburridos, ¿verdad o no? Ah, no, entonces vamos con la primera pregunta entonces. A ver, vamos a ir. No. Ahí está, dice. ¿Cuál es el árbol que no da flor, pero siempre le confunden con la higuera? ¿Cómo se llama? A ver, vamos. Vamos a ir en 5, ¿quién sabe la respuesta? 4, 3, 2, 1. Vamos con la respuesta. ¿Sicámara? No, sicómoro. Se llama sicómoro. Eso le confunden con la higuera. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí está. Fui un hombre muy rico en Jericó y al estar arrepentido mis bienes repartí, dice. ¿Será que ustedes piensan que es Zaqueo? Tal vez es Judas. ¿Sí? Ya, a ver, vamos a ver la respuesta si es Judas o Zaqueo. No. Sí. Hay algunos niños que han permanecido con su respuesta y lo lograron. Ya, vamos con nuestra siguiente pregunta. Ahí. Ya. ¿Cuál era la profesión de Zaqueo, el amigo de Jesús? ¿Cuál era su profesión? ¿Era carpintero? Tal vez era chofer. No sé, a ver, vamos a ver. Josué sabe todas las respuestas. A ver, ¿están seguros, niños? ¿No quieren cambiar otra respuesta? ¿Qué has dicho que era? Ya, cobrador de impuestos, dicen. A ver, vamos a ver. A ver la respuesta. Sí, era de cobrador de impuestos. ¡Excelente! Ya, vamos a ir con la siguiente pregunta. Ahí vamos a ver. Dice. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, está escrito en el libro de San Juan 17:2, ¿falso o verdadero? ¿Por qué es falso? Ya, a ver, ¿en qué libro está? ¿En qué libro está? No, que de verdad están seguros.
con sus respuestas, 100%. ¿Están seguros con su respuesta? Ya, están diciendo que es falso, cuida que sea verdadero. Ahí vamos a ver la respuesta. Sí era falso, es Lucas 19:2. Excelente. Bueno, fuertes aplausos para ustedes porque han podido resolver sus adivinanzas. Muchas gracias, niños. Nos vemos. Muy fuertes aplausos a nuestra querida maestra Eva que nos ha preparado estas interesantes adivinanzas. Y viendo desde atrás, todos han dado las respuestas correctas. Entonces se puede ver que han estado atentos a la prédica, ¿verdad? Sí, entonces, ¿quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Cobrador de impuestos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en qué libro encontramos esta historia bíblica? San Lucas 19. Muy bien, entonces esto tienen que guardarse en la cabecita y en el corazón, ¿verdad? Ahora vamos a un segmento muy interesante. ¿Ustedes conocen el mundo del corazón? A ver, ¿quiénes de ustedes conocen el mundo del corazón? Ah, sí, muy bien. Entonces vamos a descubrir un poco más del mundo del corazón a través de nuestra maestra, que también nos ha traído un experimento súper importante. ¿Ustedes quieren ver de qué se trata este experimento? A ver, ¿quién hace experimentos en el cole? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Les encanta? Sí, ¿verdad? Porque es interesante. Entonces, vamos a descubrir el mundo del corazón con nuestra maestra Noemí y la vamos a recibir con fuertes aplausos, niños. 뽐내는 토마토 Hola niños, el día de hoy yo les quiero contar algo. ¿Ustedes sabían que en la luz ocurre dos fenómenos? Dos. ¿Saben? Uno se llama la reflexión y otro se llama la refracción. Ahora nosotros vamos a hablar sobre la refracción. Ustedes saben que la luz es un conjunto de ondas que cruza y va así en línea recta. ¿Ustedes han visto cuando el sol entra por su ventana? ¿Y han visto su sombra cómo es? Recta, ¿no? Pero cuando se interpone algo como el agua y también un reflejo, esta imagen cambia. Para eso les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Necesitamos un poco de agua, también un vaso de vidrio, ¿ya? Vamos a suponer que la luz está viniendo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a echar un poco de agua al vaso. Ya. ¿Ustedes pueden ver qué tengo aquí? Una flecha. ¿A cuál lado está apuntando? A la izquierda, ¿no? A la izquierda de ustedes. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo esto detrás del vaso con agua? ¿Pueden ver ahí? Exacto, cambia de lado. Ustedes también lo pueden hacer en su casa. Voy a alzar el vaso, ¿sí? ¿Ahí pueden ver? ¿No se ve? Ahí. Aquí. ¿Ahora sí? Ya, quiero que este experimento lo hagan en su casa, ¿ya? Ahora, vamos a cambiar los papeles, ¿ya? La luz, ahora, ¿quién va a ser? Jesús, muy bien. Muchas veces nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida también tenemos problemas y diferentes situaciones. Ahora el agua se va a convertir ¿en qué? Problemas, dificultades, tristezas.
Y eso llena nuestro corazón, así como en este vaso. Ay, qué difícil, se llena nuestro corazón de problemas. Pero nosotros tenemos que entender que cuando la luz entra, o sea, Jesús entra en nuestro corazón, la situación cambia. ¿Ustedes pueden leer aquí? A ver, un voluntario que sepa leer. Ven. Bray, Abraham, ven. Ya, ven, Mica. ¿Sabe leer? Mica, ven, corre. Micaías, corre. A ver, es que es una palabra que está al revés. Vamos a ver si él se da cuenta. Mica, ¿qué dice aquí? Corazón. Oh, muy bien, sí dice corazón. Pero ustedes pueden ver de ahí, está al revés, está. A veces en nuestro corazón igual, está desordenado, con dificultades, con tristezas. Pero ¿qué pasa cuando llega la luz de Jesús? Yo sé que ustedes lo van a hacer la prueba en su casa. A ver, un voluntario para que venga aquí, a ver desde aquí. Otro que no haya... Venga él, ven, corre. A Gael le vamos a mostrar. Venga él, corre. Ya. ¿Qué dice aquí? Leyendo al revés. De aquí. Ahora sí. Ahí. Vente. ¿Qué dice? Muy bien. Muy bien, Gael. Cuando ustedes lo hagan en su casa, van a hacer con una flecha simple. Ustedes van a ver que cuando está detrás del vaso con agua, la flecha cambia de dirección. Aunque esta dirección está a este lado, pero cuando está detrás del vaso con vidrio, cambia la dirección al lado izquierdo, al lado contrario. Muy bien. En nuestro corazón sucede lo mismo, niños. En nuestro corazón, cuando la luz de Jesús entra, nuestro corazón automáticamente cambia. No importa la dificultad, la situación, el problema, todo Dios va cambiando. ¿Entendieron, niños? Quiero que hagan este experimento en su casa. Es muy sencillo. Solamente necesitan agua, un vaso de vidrio y una flechita, ¿ya? Y me cuentan cómo les ha ido. ¿Está bien? Ya. Nos vemos, niños, a la siguiente. ¿Quién me ayuda? Con ellos. Muy excelente el experimento de hoy a través de la maestra que nos ha enseñado cómo descubrir el corazón de Dios, ¿verdad? Cómo cuando entra la luz de Jesús, nuestro corazón puede cambiar, exactamente cambiar, así igual que la dirección de la flecha, ¿verdad? Yo vi que la flecha estaba apuntando hacia allá, pero detrás del vaso terminó apuntando al otro lado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, niños, ustedes no se olviden aplicar este experimento para que vean cómo también el corazón de Jesús puede cambiar nuestro corazón y nuestras vidas. Sí, ahora vamos. Les cuento, chicos, que hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Sí, pero no se preocupen porque cada sábado nosotros estamos esperándolos. Pero deben recordar que el horario es a las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿A qué hora tenemos que estar aquí? Sí, entonces tengo que levantarme rápido, lavarme la cara, tomar mi desayuno rápido, saludar a papito, a mamita, ¿sí? Y venir al culto, exactamente, venir junto con los papitos, ¿sí?
Entonces ahora hemos llegado a la parte final, pero los esperamos cada sábado y también nos están viendo a través del YouTube en Misión Buenas Nuevas Bolivia y estamos en la dirección, para que inviten a sus compañeritos de la escuela también, estamos en la zona Pura, Avenida Vázquez, calle Prolongación David Garzón, número 4, ¿sí? Y para cualquier informe también, porque estamos ofreciendo también el transporte para todos los niños, para que puedan llegar desde casita, se pueden comunicar al 73 22 32 15, ¿sí? Voy a repetir de nuevo, 73 22 32 15, para cualquier duda y cualquier pregunta que tengan, pueden comunicarse a este número. Ahora, para terminar el programa del día de hoy, vamos a invitar a nuestras maestras que nos van a despedir con la mímica. ¿Recuerdan qué era la mímica? La alabanza al Señor, ¿verdad? Donde movemos nuestros brazos, nuestro cuerpo, nuestras piernas y todo, ¿verdad? Para alabar al Señor, ¿sí? Entonces, por eso vamos a pedir que todos se pongan de pie y vamos a invitar a nuestras maestras con fuertes aplausos. Que suene alegre para todo el mundo, que nació el Señor hace mucho en Belén. El amado Hijo único del Padre Dios dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Que suene alegre para todo el mundo. El que vino en aquel tiempo aún está en mi corazón, para salvarnos, dándonos nueva vida. Hace mucho humildemente nació el Señor, el amado Hijo único del Padre Dios, dedicó este gran amor al mundo pecaminoso. Que suene alegre para todo el mundo. El que vive en aquel tiempo aún está en mi corazón. Muy bien, hemos llegado a la parte final y ahora vamos a hacer nuestras reuniones grupales, así que pueden buscar a sus maestras y les agradecemos por su participación el día de hoy y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao, niños!